avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana a 30 minutos. Los ataques con drones por parte de las disidencias de las FARC tuvieron como blanco por primera vez la vivienda de un civil. Se trata de la casa del alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño, quien no se encontraba en el lugar en el momento de este ataque. Su hermano y una trabajadora doméstica resultaron heridos. De forma simultánea fueron atacadas la estación de policía y una base militar del municipio. Un soldado resultó gravemente herido. Autoridades reforzaron la seguridad en la zona mientras avanza la investigación. Más adelante les vamos a ampliar esta noticia. Noticia con la que nos despertamos y con la que les decimos buenos días. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. Aquí comienza nuestra primera edición de Noticias Caracol. Primero la gente. Gracias por preferirnos para estar bien informados y es un gusto acompañarlos. En minutos les vamos a tener detalles de la decisión que tomó el precandidato del petrismo, Daniel Quintero, de retirarse de la consulta convocada para el próximo 26 de octubre. Les hablaremos de cuáles fueron las razones. También les vamos a contar sobre la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de retirar la polémica petición que le había hecho a los canales de televisión sobre sus decisiones editoriales. Y les tenemos reacciones y detalles del impacto de las decisiones que ha venido tomando el gobierno en materia comercial y de aranceles y que podrían afectar a sectores dedicados a la industria de la ropa. Muchas noticias en este miércoles, pero antes vamos con otra información prevista para hoy en Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy 15 de octubre de 2025. Bienvenidos. Disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, habrían sido las responsables del ataque con drones y explosivos a la vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño. 2 personas resultaron heridas y varias de sus mascotas murieron por cuenta de la onda expansiva. La estación de policía del municipio y el batallón de selva número 24, General Camacho Leiva, también fueron atacados. En este último, un soldado resultó gravemente herido. Uno de los drones logró ser derribado en medio de la respuesta de las autoridades. Lo más importante. El Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión sobre la apelación de la condena contra el expresidente Uribe dentro del proceso por manipulación de testigos. El tribunal revelará su determinación en una audiencia pública cuya fecha se conocerá en los próximos días. Sus magistrados confirmarán si mantienen o revocan la condena de 12 años de prisión proferida por la juez 44 penal Sandra Heredia contra el exmandatario. La selección Colombia Sub-20 enfrentará esta tarde a Argentina en su intención de llegar por primera vez a la final del Mundial de la categoría en Chile. El juego tendrá lugar en el Estadio Nacional de Santiago y tendrá la transmisión especial del Gol Caracol por la señal principal y también se podrá seguir a través de Ditu. Lo que usted necesita saber. Desde la Presidencia y el Ministerio del Interior se dio la advertencia al Contralor Carlos Hernán Rodríguez, a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia y a la representante Catherine Jubinao del descubrimiento de la inteligencia estatal de un plan criminal para atentar contra sus vidas. El presidente Gustavo Petro ordenó a la UNP redoblar los esquemas de protección de los involucrados. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Ya tengo en mis manos al diario El Espectador para que hagamos un recorrido con las portadas de los principales diarios del país. El de la casa titula "Huele a final". La selección de Colombia se mide hoy ante Argentina en las semifinales del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Desde el comienzo del torneo, el técnico César Torres aseguró que cada juego sería asumido como una final. Ahora está a solo 2 partidos de llevar a la tricolor a la cima. Pasemos ahora al diario El Colombiano. Quintero en gira de malas compañías. ¿Cómo paga? En Corrillos Políticos preguntan ¿de dónde saca tanta plata Daniel Quintero para los eventos que hace y por qué sus aliados son la esposa de un alcalde imputado por compra de votos en Barranca o el inhabilitado Pulgar en Soledad? Mientras tanto, no paran líos de corrupción del entorno de Quintero. Este chat hablaría de mordida de 500 millones de pesos.
¿Qué nos trae hoy el tiempo? Titula, unos 167 municipios han sido impactados por invierno. El departamento con más incidentes ha sido Antioquia. Hay 131 zonas con alerta naranja por riesgo de inundaciones. Y terminamos este recorrido con el Diario del Caribe, El Heraldo, Uniatlántico en llamas por elección inconclusa de su rector. Este martes, la oficina de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social fue blanco de ataques de encapuchados. Hicieron grafitis en contra del vicerrector Miguel Caro, quien hace parte del Consejo Superior, y provocaron varios incendios. Directivos y candidatos rechazaron los actos vandálicos. 5 de la mañana, 35 minutos. Si usted acaba de encender su televisor, bienvenidos. Aquí comienza la primera edición de Noticias Caracol, Primero la Gente. Saludamos a nuestros televidentes en todos los rincones de Colombia, en las zonas urbanas, en las zonas rurales. A usted que se está preparando para salir a trabajar o estudiar, aquí los vamos a acompañar para contarles cómo amanece el país, qué es noticia. Y por eso ya ven ahí a mis compañeros en pantalla en diferentes puntos del país para contarnos qué está pasando. Comienzo saludando entonces. En Barranquilla está Argemiro Pion, en Cali está María Juliana Reyes, en Medellín está Mariana Rodríguez, aquí en nuestra sala de redacción, nuestro Carlitos Molina, en Cartagena con un amanecer espectacular, Leonel, desde ya le digo que esa imagen se ve bellísima. De fondo, en Bogotá está también Julián Ríos y como nuestro ojo de la noche en Medellín, Erika Zapata, con quien vamos a comenzar entonces las noticias. Erika, antes de comenzar a conocer qué pasó allí o cómo se levantan en Antioquia, déjeme contarle del pronóstico. Nos habla de tormentas para Antioquia con temperatura máxima 25 grados y el pico y placa es para esos vehículos que terminan en 1 y en 8. Ahora sí, Erika, cayó uno de los hombres más buscados, cabecilla del tren de Aragua. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Muy buenos días. En las últimas horas, el Gaula de la Policía Nacional, el municipio de La Ceja, que es oriente del departamento, más o menos a 2 horas de Medellín, logró la captura de otro presunto cabecilla del tren de Aragua. Según las autoridades, se trata de alias Adriancito, uno de los 10 hombres más buscados en Venezuela. Se le señala diferentes tipos de delitos como extorsiones, secuestros y homicidios. Según las autoridades, este hombre se hacía pasar como un comerciante de vehículos y las autoridades están alerta investigando todo este tema, teniendo en cuenta que hace unos días en el municipio de Sabaneta, que es área metropolitana del Valle de Aburrá, fueron capturados otros integrantes de este grupo delincuencial y uno de ellos perdió la vida cuando se lanzó de un 6º piso huyendo de las autoridades. Uno de los cabecillas más buscados del tren de Aragua en Venezuela, alias Adriancito, era requerido mediante circular roja de Interpol por los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto, y ejercía un control criminal en los municipios de Cabimas y Maracaibo en el estado de Zulia, en Venezuela. Alias Adriancito había ingresado al territorio colombiano desde el año 2023, intentando evadir las autoridades mientras se camuflaba como comerciante de vehículos en el oriente antioqueño. Y en las últimas horas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó un megaoperativo en los 10 municipios del Valle de Aburrá en contra del crimen. Logró la incautación de más de 600 armas blancas, 6 armas de fuego, capturadas 102 personas por diferentes delitos. Dicen las autoridades que es un golpe contundente contra la delincuencia, un impacto contra diferentes delitos, teniendo en cuenta que las armas blancas son utilizadas sobre todo para cometer delitos en el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta las festividades que se aproximan y que ya también casi es diciembre. Las autoridades están realizando estos megaoperativos en horas de la noche, sobre todo, obteniendo grandes resultados. Golpe entonces a la criminalidad de parte de allí de las autoridades en Antioquia. Erika, cayó uno de los cabecillas más buscados entonces del tren de Aragua. Gracias, ya tendremos más adelante la ampliación. 5 de la mañana, 39 minutos. Pasemos ahora a las noticias de Bogotá. Pero antes vamos a contarles de qué nos habla el pronóstico. Julián, advierte un día de lluvias, temperatura máxima de 18 grados y el pico y placa es para esos vehículos que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Ahora sí, Julián, desde las últimas horas estamos viviendo una manifestación en diferentes puntos de Bogotá, especialmente en los alrededores o en la entrada de al menos 3 ministerios. Cuéntenos de quiénes se trata y qué es lo que piden. Hola, muy buenos días. Pues son 5 puntos que se han tomado, por lo menos unos 2.200
indígenas en lo que llaman la organización de los pueblos. Ellos están organizados como campesinos e indígenas y se han tomado, repetimos, 5 puntos, entre ellos el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y aquí la Agencia Nacional de Tierras. En este momento están exigiendo pues algunas garantías de seguridad y algunos pliegos de peticiones que están haciendo para sus territorios. Acá los vemos, han salido en este momento al patio principal y al frente de la Agencia Nacional de Tierras. En las últimas horas, pues varias organizaciones campesinas indígenas han llegado desde la Universidad Nacional a estos puntos donde estamos observando aquí en este momento y pues también ha generado bastantes reacciones, muchísimas reacciones ha generado estas tomas pacíficas, una de ellas del ministro del Interior, Armando Benedetti. Escuchemos lo que él dice porque él señala y asegura que es obvio que hay organizaciones o estructuras criminales en estas tomas pacíficas que se están adelantando. Escuchemos a Armando Benedetti. Esas propuestas están raras, es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca hacerlo porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá, no se han cumplido 24 horas y se están tomando todos los edificios de las instituciones del Estado. ¿Te chocó? Sí, mire, estas personas que están aquí en este momento hacen parte de la Guardia Indígena del departamento del Chocó y repetimos, pues son cerca de 2.200 que están distribuidos en varios puntos de la ciudad, en varias sedes, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras donde nos encontramos y también la Unidad para la Atención de Víctimas. Se espera que en las próximas horas tengan alguna reunión con altos directivos de estas entidades públicas, igualmente con el gobierno nacional, pero pues en este momento están saliendo a hacer su manifestación pacífica en este punto donde me encuentro, en la Agencia Nacional de Tierras. En uno de esos 5 puntos que usted nos mencionaba, el detalle está en que el gobierno nacional ha dicho, si no se retiran de estas sedes, pues no los van a recibir, no los van a atender y por lo visto se niegan a acatar esta decisión o este llamado de parte del gobierno. Gracias, Julián. 5 de la mañana, 42 minutos. Nos vamos ahora a otro punto de la capital con mi compañero Héctor Rojas. Héctor, usted está ahí en inmediaciones de la Policía Metropolitana porque, ojo con esta noticia, una mujer se dedicaba a robar a través de la escopolamina. Usted tiene los detalles, Héctor, buen día. Sí, señora Daniela, amanecemos con importantes resultados por parte de la policía y comenzamos justamente en el municipio de Soacha, donde fue capturado uno de los delincuentes más peligrosos y buscados por las autoridades. Ven ustedes las imágenes de alias Alex, un hombre de 37 años que fue capturado por el Grupo de Operaciones Especiales en el municipio de Soacha, exactamente en Cazucá. Este hombre era uno de los más buscados y por el cual las autoridades estaban incluso ofreciendo una recompensa. Durante la captura se encontraron varias armas de fuego que estaban escondidas en esta vivienda. Veamos justamente lo que dice la comandante de este municipio acerca de esta captura. El capturado se desempeñaba como dinamizador de tráfico local de estupefacientes y tráfico de armas de fuego. De igual manera, presenta anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado. Su actividad criminal le permitía recolectar semanalmente rentas ilícitas de aproximadamente 4 millones de pesos. Durante la diligencia fueron incautados un arma de fuego tipo escopeta, 2 pistolas traumáticas, una de ellas modificada, munición, estupefacientes, dinero en efectivo y un uniforme del uso privativo de las fuerzas militares. Daniela, y también les vamos a hablar acá de las capturas que realizó la policía en Bogotá acerca de 3 hombres que estaban suministrando también escopolamina a las personas en la zona T, pero también la condena importante por parte de la Fiscalía a una mujer que suministraba también este fármaco, esta sustancia para hurtar a hombres. Más de 400 millones habría hurtado esta mujer. ¿Cómo lo hacía? En minutos todos los detalles. Bueno, la condena a una mujer y además de capturas que se conocen en recientes operativos. Gracias, Héctor. 5 de la mañana, 44 minutos, momento de ir a nuestra sala de redacción con Carlos Molina, porque mucha atención, se conoce que al menos 3 personas han sido secuestradas en las últimas horas en norte de Santander. Carlos, buen día, ¿qué se conoce al respecto?
Daniela, buenos días. Así es, son 3 secuestros en norte de Santander y Cesar. El caso más reciente ocurrió en el municipio de Río de Oro y el secuestrado es Sergio Tamayo, un joven de 30 años, hijo del gerente del hospital del municipio de Ocaña, vecino de Río de Oro. Este hombre fue secuestrado al parecer por la comunidad y el gobernador de norte de Santander hizo un llamado en las últimas horas para su liberación. Hemos recibido información sobre el secuestro en Morrison, Cesar, del ingeniero Sergio Tamayo Cáceres, hijo del gerente del hospital de Ocaña, Emiro Quintero Cañizares. Solicitamos a sus captores respetar su vida, su integridad física y buscar los caminos que permitan devolverlo al seno de su hogar. Horas antes, en el municipio de Tibú, también en norte de Santander, fue secuestrada una pareja de comerciantes. Se trata de Yani Barrientos y Ender José Angarita. Estas 2 personas fueron secuestradas por un grupo armado que se las llevó con rumbo desconocido. Desde Tibú también hicieron un llamado para su liberación. Infortunadamente, personas de bien, ciudadanos dedicados al comercio, han sido plagiados por organizaciones armadas. Hasta el momento se desconoce el nombre de estas, pero estamos pidiendo a quienes los tienen en su poder que los dejen en libertad, que lleguen pronto a su hogar, que les respeten su vida. La policía y el ejército están haciendo operativos tanto en Ocaña como en Río de Oro y en Tibú en procura de buscar la liberación de estas personas. Claro que sí, preocupante situación, Carlitos. 3 secuestrados entonces en norte de Santander, en el departamento del Cesar. Gracias. 5 de la mañana, 46 minutos. Volvemos a la ciudad de Medellín, esta vez con mi compañera Mariana Rodríguez. Mariana, hoy el departamento recuerda ese asesinato que conmocionó hace algunos meses a la región de la periodista y su hermana cuando se encontraban en un establecimiento público, porque hay resultados en materia judicial contra los responsables. Cuéntenos, Mariana, ¿de qué se trata? Daniela, al parecer ya comienza a hacerse justicia de la muerte de esta periodista antioqueña María Victoria Correa y su hermana, pues estamos justamente desde Envigado, en el lugar donde ella fue vilmente asesinada junto a su hermana y que recordemos además su tercera hermana salió ilesa del atentado, pero también dispararon contra ella. Pues esos 3 delincuentes que llegaron hasta esta panadería del municipio de Envigado y que quedaron evidentemente captados en cámara, confesaron ya su crimen y aceptaron los cargos ante la Fiscalía para comenzar ese proceso de negociación. Entregaron información importante para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y las demás capturas, diciendo que, por ejemplo, a ellos 3 les habían ofrecido 30 millones de pesos por este crimen. También información importante de esos autores intelectuales que no será revelada todavía, pero sí importante porque pues dicen que cobra fuerza esa hipótesis de la herencia de los 3.000 millones de pesos. Es decir, primer paso y muy importante porque ya aceptaron su crimen de que le quitaron la vida a la periodista María Victoria Correa y a su hermana. Muy lamentable ese caso, Mariana, y por supuesto reiteramos nuestra solidaridad con su familia. Gracias. 5 de la mañana, 48 minutos. Pasemos a la región pacífica. ¿Cómo amanecen en Cali? Pero antes, María Juliana, veamos el pronóstico. Les habla de un día de lluvias. ¿Cómo no? Es que estamos en una temporada invernal muy fuerte y nos dice que la temperatura máxima allí será de 28 grados. El pico y placa es para esas placas que terminan en 7 y en 8. Ahora sí, mi querida María Juliana, hay noticias de última hora. Lamentable. Un policía que estaba reportado como desaparecido fue hallado sin vida. ¿Qué pasó? Daniela, televidentes, muy buenos días. Pues este caso inició el pasado 12 de octubre, cuando el subintendente de la policía, Gustavo Adolfo Garcés, fue reportado como desaparecido. La información preliminar que han logrado obtener las autoridades es que este hombre se encontraba de permiso y estaba precisamente en un establecimiento abierto al público. Se conoce que salió de ahí, pero no se sabe hacia dónde. Inmediatamente, pues las autoridades comenzaron ese proceso de búsqueda. Sin embargo, lastimosamente, en las últimas horas reportaron que fue hallado su cuerpo sin vida flotando en el río La Vieja. Esto es municipio, más bien jurisdicción del municipio también de Cartago. Allí entonces fue hallado este hombre lastimosamente en las últimas horas. La Policía Nacional ha manifestado que lamenta profundamente este hecho y que ya tiene por un lado todo un equipo interinstitucional para apoyar de manera psicológica tanto a sus compañeros como a sus familiares e igualmente un equipo para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y esclarecer este lamentable hecho.
Gracias, María Juliana. Entonces ya tendremos detalles de esta noticia. 5 de la mañana, 49 minutos. A esta hora nos vamos al Caribe para conocer qué pasa en Barranquilla, cómo amanecen allí. Argemiro, quiero contarle que allí nos habla el pronóstico de tormentas, infortunadamente, con temperatura máxima de 30 grados. Y digo infortunadamente porque la ciudad sí que está viviendo ya las consecuencias de esas fuertes lluvias. Hablamos de vías, de casas inundadas. Cuéntenos un poco de ese balance, Argemiro. Así es, Daniela, buen día. Mire, eso fue durante un aguacero que se registró en las últimas horas. Las mayores afectaciones se presentaron en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de aquí, de Barranquilla. Como usted lo decía, varias viviendas, vías resultaron inundadas. Los afectados dicen que hubo daños en enseres, como muebles, neveras, camas, entre otros. Líderes comunitarios de esa localidad nos informan que precisamente allí en esa zona la alcaldía está ejecutando obras de pavimentación de calles y también otros trabajos en un sector aledaño a un arroyo que pasa por el lugar. La Defensa Civil, a propósito, también entregó algunas recomendaciones, esto teniendo en cuenta los pronósticos de lluvias que se mantienen por parte del IDEAN. Ante estas alertas, las recomendaciones generales a tener en cuenta es a mantener activos todos los planes de contingencia ante posibles inundaciones por vendavales y desbordamientos de arroyos. En cuanto al transporte marítimo y terrestre, debemos de consultar el estado del tiempo antes de desplazarnos a estas zonas vulnerables. A toda la ciudadanía en general, se recomienda evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, asegurar techos y ventanas y estar atentos a todos los comunicados oficiales que emite el IDEAN y la Capitanía del Puerto. Que se mantengan activos todos los comités locales de emergencias, es el llamado que hacen los organismos de socorro a las autoridades locales, esto debido a las lluvias que se esperan en las próximas horas, pues así lo indica el pronóstico del IDEAN. Y a propósito, Argemiro, más adelante en el desarrollo de nuestra primera emisión vamos a hablar justamente con el IDEAN para que nos cuente lo que está pasando, cuáles son esas regiones afectadas, entre ellas ya lo veíamos Barranquilla, y qué acciones se pueden tomar a manera de prevención. Gracias, Argemiro. 5 de la mañana, 52 minutos. Pasemos a las noticias del departamento de Bolívar. En Cartagena el pronóstico nos habla también de tormentas con temperatura máxima de 30 grados y el pico y placa es para esas placas que terminan en 7 y en 8. Leonel, buenos días. Amanece en Cartagena y también amanece en con noticias que impactan en materia también de seguridad y de prevención. Una casa donde fabricaban y vendían licor adulterado. Mucho cuidado. Cuéntanos, Leonel. Daniela, buenos días. Así es, una red de fabricación y venta de licor adulterado fue desmantelada por la Policía Metropolitana de Cartagena en una casa del barrio Escayombilla. La policía incautó más de 1.600 litros de alcohol etílico, 700 botellas vacías, 700 tapas, 6 millones de pesos en efectivo e insumos para el procesamiento del licor. Asimismo, se logró la captura de 3 personas y la incautación de un arma de fuego tipo revólver. Esta fábrica clandestina, según la policía, estaba en la capacidad de producir mensualmente más de 5.000 botellas de licor con una renta criminal superior a los 250 millones de pesos. Se puede ver que ellos hacen una recolección o compra de botellas usadas. Por eso la recomendación para los ciudadanos es que cuando consuman este tipo de bebidas destruyan las botellas. La reutilización, la consecución de las tapas, ellos aprovechan la actividad de los recicladores también para acceder. Hay una limpieza muy artesanal o lavado. Esto rompe con toda la cadena de la salubridad exigida por las autoridades competentes para el control de esta actividad. Las 3 personas capturadas son un hombre de 57 años de Ocaña, norte de Santander, un joven de 19 años de Venezuela y una mujer de 57 años de San Antero, Córdoba. Hay que decir que este operativo aquí en Cartagena fue motivado por lo que ocurrió hace poco en Barranquilla. A las 5 de la mañana, 54 minutos, nos preguntamos qué está pasando en el resto del mundo. Por eso, de inmediato, tenemos un adelanto de las noticias internacionales, noticias que comienzan en Oriente Medio, porque se conoció la entrega de un nuevo cuerpo, pero no correspondería a uno de los secuestrados. Adriana Cuestas, buenos días. Usted tiene los detalles, cuéntenos.
Daniela, buenos días. Israel ya pudo identificar 3 rehenes más en las últimas horas, pero el ejército señaló que otro cuerpo no pertenece al de ninguno de los rehenes tomados por el grupo islamista exactamente el 7 de octubre de 2023. Entre tanto, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está advirtiendo con limitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza si continúan estos retrasos, y lo que asegura son incumplimientos por parte del grupo islamista en lo pactado. Entre tanto, en las últimas horas llegaron reportes de que Israel abrió fuego en algunos puntos de la Franja de Gaza sin que de momento se conozca un balance de heridos o de víctimas mortales. Entre tanto, revisemos otro de los conflictos, y es que en las últimas horas estallaron nuevos combates fronterizos entre Afganistán y también entre los talibanes. Estamos hablando también de Pakistán. Lo que dice el ejército pakistaní es que hay entre 15 y 20 afganos muertos. Acusó a las fuerzas talibanes de propiciar hostilidades en lo que asegura es un ataque no provocado. Y nos ubicamos en la región porque la Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación luego de explotar un carro bomba en las inmediaciones de un centro comercial, esto en la ciudad de Guayaquil. Justamente lo que está señalando el ministro del Interior es que los explosivos usados eran de elaboración profesional y atribuyó el ataque a grupos delincuenciales. Y tras el ataque en la jornada anterior de Estados Unidos a otra lancha frente a las costas venezolanas, que el presidente de ese país, Donald Trump, aseguró que transportaba drogas, el canciller de China se pronunció justamente hace algunos minutos, y lo que dice luego de condenar esos ataques es que asegura son acciones con buques extranjeros que exceden en sus palabras los límites razonables y necesarios. Recordemos que se trata del 5º ataque del que por lo menos se conoce video y que hasta este momento deja un saldo de por lo menos 27 muertos. Gracias, Adriana. Retomamos noticias nacionales. 5:56. La Comisión de Regulación de Comunicaciones decidió retirar la solicitud que había enviado a los canales de televisión pidiendo información sobre el manejo editorial de las noticias, entre otros datos. Anoche expidió un comunicado en el que confirma que ya transmitió la decisión a los diferentes canales y que en su lugar se convocará a un espacio de diálogo para identificar buenas prácticas y diseñar estrategias conjuntas que promuevan la diversidad y la pluralidad informativa en el país. Advierte que invitó también a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para que participen en dicha conversación y así brindar todas las garantías de libertad de prensa para los medios de comunicación. La Sociedad de Activos Especiales emitió un comunicado en torno al polémico apartamento que supuestamente utilizaba el hermano de Daniel Quintero para reuniones vinculadas al escándalo de corrupción en el Valle de Aburrá. Dice la entidad que administra los bienes incautados a la mafia que el predio está bajo su administración desde 2003 y que no existe ningún documento que sustente la ocupación del apartamento por parte de Miguel Quintero. Sin embargo, reconoce que en 2019 fue entregado en administración a Uber Giraldo Muñoz Valencia, quien recibió el inmueble el 14 de febrero de 2020. Esa habría sido la misma época de los polémicos chats que reveló la unidad investigativa de Noticias Caracol, en los que Miguel Quintero dice que le entregaron el lujoso apartamento ubicado en El Poblado. Dice la SAE que elevó una consulta a la administración del edificio que todavía no ha sido respondida. La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, compartió certificado del ICFES en el que se confirma que Juliana Guerrero no presentó pruebas SaberPro. En un comunicado del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES y confirmó que no existe ningún registro a nombre de Juliana Andrea Guerrero en la plataforma Prisma, ni para las pruebas SaberPro ni para el examen de estado de la educación técnica y tecnológica Saber. El instituto precisó además que Guerrero se inscribió el pasado 26 de julio y que presentará la prueba el próximo 9 de noviembre. 6 de la mañana, 2 minutos. Buenos días a quienes se conectan, a quienes llegan a nuestra primera edición de Noticias Caracol, Primero la Gente. Hoy es 15 de octubre de 2025. En minutos les vamos a contar por qué el precandidato del petrismo, Daniel Quintero, tomó la decisión de retirarse de la consulta convocada para el próximo 26 de octubre. También hablaremos de la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de retirar la polémica petición que le había hecho a los canales de televisión sobre sus decisiones editoriales. Comparte
de este equipo de periodistas que ustedes ven en sus pantallas, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y el mundo aquí, en su primera edición. Y comenzamos con los ataques con drones por parte de las disidencias de las FARC, que tuvieron como blanco por primera vez la vivienda de un civil. Se trata de la casa del alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño, quien no se encontraba en ese lugar en el momento del ataque. Hasta hoy los ataques con drones cargados de explosivos eran contra unidades militares, estaciones de policía y uniformados de la fuerza pública. Pero en la mañana de este martes las disidencias lanzaron 4 granadas de mortero desde el aire en pleno casco urbano de Calamar, Guaviare, y el primer blanco fue la casa del alcalde Camilo Castaño. El funcionario no estaba allí, pero sí su hermano y una trabajadora, quienes resultaron heridos por las esquirlas y con fracturas en el cuerpo. Asimismo, se llevó a cabo un ataque simultáneo al puesto de mando en Calamar, al batallón Camacho Leiva, donde sale herido un soldado leve con una esquina en una rodilla. En un segundo ataque casi simultáneo al batallón, los uniformados dispararon hacia el cielo para tratar de derribar las aeronaves tripuladas, según el ejército, por las disidencias de Iván Mordisco. Un dron fue destruido mientras la gente se refugiaba de los disparos en un colegio. Unas calles más adelante, la policía se desplazaba para atender la emergencia en la casa del alcalde cuando hubo otro ataque aéreo. Estamos frente a unos enfermos mentales, con unos traquetos que están dedicados exclusivamente a eso, a traquetear, y que como enfermos mentales pues llevan a cabo estas acciones psicópatas. Es así como de manera forzada la familia del alcalde tuvo que salir del territorio. Hemos no solo denunciado, sino advertido que cada semana tenemos un hecho que lamentar en el tema del homicidio. Y es posible que seguramente algunos alcaldes seamos atacados nuevamente, y en esto se ha quedado corto el gobierno, no solo la atención, sino que las medidas que hay que tomar. El gobernador del Guaviare le pidió al gobierno y al ministro de Defensa fortalecer la seguridad de todos los mandatarios locales del departamento. 6 de la mañana, 5 minutos. El gobierno nacional alertó sobre un presunto plan criminal para atentar contra la vida de un alto funcionario y de 2 congresistas. La Procuraduría y la Contraloría rechazaron los hechos y pidieron resguardar la vida de las personas en riesgo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, comunicó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, a la senadora Paloma Valencia y a la representante Catherine Jubinao sobre un supuesto plan criminal que se estaría gestando para atentar contra sus vidas. La alerta produjo que desde el gobierno y la Policía Nacional se activara de inmediato un plan para reforzar los esquemas de seguridad de los 3 funcionarios y resguardar su derecho a participar en política. Las autoridades están indagando quiénes estarían detrás de este plan criminal. Una vez se conoció la advertencia, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la posibilidad de un atentado contra la vida de los 3 funcionarios y dijo que un eventual ataque sería un daño muy serio a la democracia. El procurador general Gregorio El Hash también condenó las amenazas y dijo que los atentados no pueden ser protagonistas de las próximas elecciones. Pidió a las autoridades garantizar la seguridad de todos los colombianos. Por su parte, el partido Alianza Verde, del que hace parte la representante Catherine Jubinao, rechazó cualquier intento de silenciar a quienes tienen representación democrática y ejercen control político. Las autoridades mantendrán la alerta preventiva para garantizar la seguridad de quienes aspiren a la presidencia y al Congreso de la República. Como les contábamos hace un momento, varios secuestros en norte de Santander tienen en vilo a las autoridades en la zona del Catatumbo, y uno de los casos que ha provocado conmoción es el del hijo del gerente de un hospital, Richard Quiñones. ¿Qué se conoce? ¿Qué es lo último? Hola, muy buenos días, Daniela. Así es, en total 4 secuestros se han reportado en el departamento de Norte de Santander, en la zona del Catatumbo o zonas cercanas. El último, como usted bien lo dice, y que ha generado consternación, es el del hijo del gerente del hospital de Ocaña, Emiro Quintero Cañizares. La víctima fue identificada como Sergio Andrés Tamayo Cáceres. Se encontraba específicamente en el corregimiento de Morrison, en jurisdicción de Río de Oro, cerca de Aguachica Cesar. Cuando fue interceptado por hombres fuertemente armados, él se encontraba con una segunda persona. Se desconoce el paradero de esta otra persona. Se trata de establecer qué grupo subversivo de los que delinquen en la zona, como el ELN o disidentes.
Perdimos comunicación con Richard Quiñones, pero Richard nos estaba contando justamente de uno de los 3 casos que tiene conmoción en Norte de Santander por secuestros, y uno de ellos, a quien vemos en pantalla, es el hijo del gerente del Hospital de Ocaña, Norte de Santander. Estamos hablando de Sergio Tamayo, y según las autoridades fue secuestrado en zona rural de Río de Oro, Cesar. Ya el gobernador del departamento de Norte de Santander también ya se ha pronunciado exigiendo su liberación inmediata, como también lo exige su familia. Es una noticia en desarrollo. Hemos recibido información sobre el secuestro en Morrison, Cesar, del ingeniero Sergio Tamayo Cáceres, hijo del gerente del Hospital de Ocaña, Emiro Quintero Cañizares. Solicitamos a sus captores respetar su vida, su integridad física y buscar los caminos que permitan devolverlo al seno de su hogar. Pero mucha atención, también acaban de confirmar las autoridades que los 2 comerciantes que habían sido secuestrados en Tibú, Norte de Santander, también, o mejor, fueron liberados. Estamos hablando de una pareja de comerciantes del municipio de Tibú que se habían llevado hombres armados. Hablamos de Yanni Barrientos y de Ender José Angarita. Reiteramos, las autoridades confirman que ya fueron liberados y nuevamente se insiste en ese llamado a los grupos armados para que respete la vida de los civiles. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 9 minutos. Hay tensión en Bogotá porque varios manifestantes se tomaron las sedes del Ministerio de Vivienda, de Agricultura y además la Universidad Nacional, esto entre otras entidades gubernamentales. Julián Ríos, cuéntenos, ¿qué está pasando? Usted está allí en uno de esos lugares, cuéntenos. Hola Daniela, sí, estamos al frente de la Agencia Nacional de Tierras y quiero mostrarles lo que ocurre a esta hora. Un grupo de la Guardia Indígena organizados aquí se han tomado las instalaciones y han salido para controlar el ingreso al Ministerio de Minas, a la Agencia Nacional de Tierras. Ellos controlan ahí el ingreso y también tienen bloqueadas algunas de las puertas de la parte interna de la Agencia Nacional de Tierras. Son cerca de 5 puntos, 5 sedes que se han tomado de manera pacífica. Son por lo menos unos 2.200 campesinos e indígenas congregados en el Congreso de los Pueblos, y están acá desde el día de ayer, donde se están adelantando estas tomas y manifestaciones. Hoy aquí en la Agencia Nacional de Tierras salieron desde muy temprano a controlar el ingreso de estas instalaciones, y pues esto ha generado muchísimas reacciones. También están en la Unidad Nacional para las Víctimas, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, Plaza de Bolívar, y entre las reacciones que se han generado está la del Ministerio del Interior. El ministro Armando Benedetti ha hecho un trino fuerte en el que señala y asegura que es obvio que hay estructuras criminales en estas protestas que ustedes están observando, infiltrados en estos guardias indígenas. Escuchémoslo. Esas propuestas están raras, es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca hacerlo porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá, no se han cumplido 24 horas y se están tomando todos los edificios de las instituciones del Estado. Estos guardias indígenas que ustedes están observando mantienen el control al ingreso de estas sedes ubicadas exactamente frente a la Dirección Nacional de la Policía, al Ministerio de Defensa, y están controlando el ingreso de algunos funcionarios. Están en la parte interna, pasaron la noche, pero también están ubicados en la Unidad Nacional para la Atención de Víctimas, en el centro de Bogotá, en varios puntos, entre ellos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda y también en la Sociedad de Activos Especiales. Están esperando reuniones con el alto gobierno y también con los representantes de estas entidades porque exigen garantías de seguridad, según tenemos entendido, son sus peticiones, igualmente garantías para que puedan estar en sus territorios trabajando, al igual que tierras. Y esta es la situación en este momento que se vive acá, en este punto que es la Agencia Nacional de Tierras.
2.200 campesinos indígenas en al menos 5 edificios gubernamentales. Gracias, Julián. 6 de la mañana a 13 minutos. En otra noticia les contamos que habitantes del barrio Cedritos, esto es en el norte de Bogotá, se quejan de los continuos robos y atracos a mano armada en diferentes horas en ese sector. Y en el lugar, de hecho, ya se han reportado varias balaceras, en 3 de ellas, donde resultaron, recordemos, heridos 2 venezolanos. En una de las concurridas calles comerciales del barrio Cedritos en el norte de Bogotá, algunos comerciantes prefieren trabajar tras las rejas, según ellos, ante los altos índices de inseguridad. Vienen, suben la moto encima del andén y no le importan atropellar a las personas que están y se llevan el celular. Las cadenas, todo acá está muy inseguro. ¿Y el comercio? También están llegando mucho lo que es el tema de David Plata y tema de Nequi, falsos. Varios residentes y un veedor del sector también coinciden en que el barrio Cedritos se ha vuelto peligroso. Esperan que el señor entre el carro y se meten ahí y ahí es donde lo apuntan para robar el carro o robarle lo que sea. Tremendo, se ha puesto muy delicado en los ladrones, de todo ese cosquilleo que le hacen a uno. El hurto a personas, el hurto a comercio, los raponazos, pero sobre todo un aumento de estos hechos delincuenciales con armas de fuego, que es lo más que preocupa a la gente, debido a que se amenaza su vida. De conocimiento por parte de la comunidad, nos han informado, por ejemplo, de las acciones con grupos, bandas delincuenciales organizadas que están atracando el comercio. Algunas cámaras de video de restaurantes y establecimientos comerciales han grabado recientemente asaltos a mano armada como estos. Y tras lo ocurrido con los líderes opositores del régimen de Nicolás Maduro, el pasado lunes, donde fueron víctimas de un ataque a bala, los residentes del sector reclaman mayor protección por parte de la policía. La localidad en los últimos 2-3 meses ha venido un aumento de esto. Recordemos nomás la masacre ocurrida en el Codito, donde murieron 3 personas. Nomás tuvimos el atentado contra estos defensores de derechos humanos venezolanos, en donde uno se pregunta, ¿y qué está pasando con las requisas y qué está pasando con el tema del decreto de restricción de armas de fuego en la ciudad? La Policía Metropolitana informó que no solo en Cedritos, sino en toda la localidad de Usaquén se está trabajando intensamente para combatir los delitos. Según la policía de Usaquén, del 1 de enero al 12 de octubre de este año se han capturado 91 personas en flagrancia, 7 con orden de captura y se han recuperado 3 vehículos y una motocicleta que habían sido hurtados en el sector. La policía agregó que se han impuesto más de 1.000 comparendos por consumo de drogas en parques y por porte ilegal de armas cortopunzantes. Para los residentes se requiere más pie de fuerza de la policía en el sector y también nuevas estrategias y alianzas con los frentes de seguridad. Y de la buena energía que nos da nuestra selección, pasemos a revisar entonces el pronóstico del clima de manera general. Nos advierte día de lluvias para Bogotá, para Cali también, mientras en la capital la temperatura máxima será de 18 grados, en Cali llegará a 28. En Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga ya nos habla de tormentas. En Barranquilla la temperatura máxima será 30 grados, en Cartagena también y en Bucaramanga de 24. Miremos ahora qué pasa por regiones. Regiones Caribe y Amazonía tendrán un día nublado. La región andina nos habla de lloviznas y las regiones Pacífica y Orinoquía tendrán un miércoles parcialmente nublado. 6 de la mañana, 32 minutos. A esta hora es noticia el enredo en la consulta del Pacto Histórico. Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de prohibir el uso del logo del Pacto Histórico en el tarjetón de la consulta, que sería el próximo 26 de octubre, ya hubo una renuncia a la contienda. Nicolás Rojas, ¿de quién se trata y por qué razón? Mira, Andrés, esto es un enredo que vamos a intentar explicar paso por paso. ¿Qué es lo que decide ayer el Consejo Nacional Electoral? El Pacto Histórico no va a poder utilizar su logo, el que conocemos tradicionalmente en las elecciones, en la consulta interna que ellos tenían prevista para el próximo 26 de octubre. ¿Y por qué no se va a poder utilizar? Porque a juicio del Consejo Nacional Electoral el Pacto Histórico todavía no existe como partido. ¿Y por qué no existe como partido? Porque no tiene personería jurídica. ¿Cuál es la razón? La decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral cuando autoriza la creación del Pacto Histórico como el gran partido de izquierda es que los 3 grandes partidos que se fusionan, que son el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista,
primero tienen que resolver sus procesos sancionatorios al interior del Consejo Nacional Electoral e incluso, hay que señalarlo, algunos de estos partidos están involucrados en la presunta financiación irregular de la campaña Petro presidente del año 2022. Hasta que esto no suceda, el pacto histórico no se puede crear como partido político. Entonces, ¿qué es lo que decía el Consejo Nacional Electoral? Dice, ustedes 3 candidatos, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, sí pueden participar el próximo 26 de octubre, pero ya no es una consulta de un solo partido, sino de 3 partidos, que sería el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. ¿Y cuál es el enredo jurídico? Que si ellos participan y uno de ellos 3 resulta el ganador, pues eventualmente no podría participar en marzo del 2026 en las consultas que tienen previstas otros partidos, como se habla del Gran Frente Amplio, donde participarían, por ejemplo, Roy Barreras o incluso Luis Gilberto Murillo. Es por esa razón que esta mañana Daniel Quintero decide bajarse del bus y decir que analizó con su equipo jurídico y que lo más prudente es que considera que no debe participar el próximo 26 de octubre precisamente para blindarse y continuar con los procesos electorales que están previstos para el 2026. Escuchemos. El día de hoy mataron la consulta del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral, la registraduría cambiaron las reglas del juego. Convirtieron la consulta del pacto a la presidencia en una consulta interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos los candidatos. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en la consulta del Frente Amplio del próximo año. Mi voluntad, la de Iván, la de Carolina, fue la de participar en una consulta partidista que garantizara sin riesgos jurídicos nuestra participación en las elecciones de marzo. Es evidente que quieren evitar que lleguemos unidos al otro año. No voy a caer en esa trampa. Por esta razón, después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, he tomado la decisión de retirar mi nombre y de no ir a la consulta del 26 de octubre. Esto ante la incertidumbre jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Una consulta que sería muy costosa. Hemos consultado en la registraduría, nos dicen que su costo en esta consulta del pacto histórico sería 200.000 millones de pesos, que ya está muy adelantada y que está prevista, como les contamos, para el próximo 26 de octubre. Y hay que ver qué es lo que va a suceder con esta decisión de Daniel Quintero. Hay que señalar que también hay pronunciamiento esta mañana por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, quien en su cuenta de X escribió lo siguiente: el Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del pacto histórico, la desbarata a la fuerza. Ha señalado el presidente de la República que es un golpe antidemocrático. Por supuesto, esta es una noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:36. En las últimas horas, autoridades en Antioquia capturaron a otro cabecilla del Tren de Aragua. Según la policía, el señalado se hacía pasar como un comerciante de vehículos. Erika Zapata, usted tiene los detalles, cuéntenos. Daniela, muy buenos días. Así es, en las últimas horas, el Gaula de la Policía Nacional, en el municipio de La Ceja, que es oriente del departamento, a 2 horas de Medellín, logró la captura de otro cabecilla del Tren de Aragua. Según las autoridades, se trata de alias Adriancito, un hombre que llegó a Colombia en el año 2023. Se le señala diferentes delitos como extorsiones, secuestros y homicidios. Según las autoridades, este hombre se hacía pasar como un comerciante de vehículos. Las autoridades le están poniendo el ojo a este tema, teniendo en cuenta que hace unos días en el municipio de Sabaneta, que es área metropolitana del Valle de Aburrá, fueron capturados otros integrantes del Tren de Aragua y uno de ellos perdió la vida cuando se lanzó de un 6º piso huyendo de la policía. Él es alias Adriancito, uno de los 10 hombres más buscados en Venezuela, quien pertenece al Tren de Aragua. En las últimas horas y tras varios meses de investigación, fue capturado en el oriente antioqueño. En una operación de alto impacto desarrollada en La Ceja, Antioquia, el Gaula Élite de la Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Grupo Marshall, logró en las últimas horas la captura de alias Adriancito. Según el Gaula de la policía, este hombre se hacía pasar en La Ceja como un comerciante de vehículos. Se le señala delitos como secuestro, extorsión y homicidios en Venezuela. Uno de los cabecillas más buscados del Tren de Aragua en Venezuela. Alias Adriancito era requerido mediante circular roja de Interpol por los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto, y ejercía un control criminal en los municipios de Cabimas y Maracaibo en el estado de Zulia, en Venezuela, desde el año 2023, intentando evadir las autoridades mientras se camuflaba como comerciante de vehículos. Las autoridades aseguran que en los últimos días otros integrantes de esta organización fueron capturados en Sabaneta. Uno de ellos murió cuando trató de huir, lanzándose de un 6º piso. Representa un golpe directo al Tren de Aragua y es una señal clara de que Colombia no es refugio de criminales.
No escatimaremos esfuerzos para seguir afectando las estructuras del crimen organizado. La captura de alias Adriancito se suma a la ofensiva que las autoridades mantienen en contra del Tren de Aragua en Colombia. Al procesado también se le indicia de porte ilegal de armas de fuego. Según las autoridades, muchos de los delincuentes, de los integrantes del Tren de Aragua, se están viniendo aquí al departamento de Antioquia a seguir haciendo sus cosas malas y volándose de las autoridades de Venezuela. Erika, gracias por esa información. Desde Medellín, 6:39, cambiamos de tema porque hasta mediados de diciembre, según el IDEAM, iría la segunda temporada de lluvias en todo el territorio nacional. Para ampliar este pronóstico, nos conectamos a esta hora con Rodney Poveda Fernández. Él es el jefe encargado de pronósticos y alertas del IDEAM. Señor Poveda, gracias por ese contacto con nosotros y podemos decir entonces que ya comienza esta temporada de lluvias y que va hasta mediados de diciembre. ¿Ese es el pronóstico de acuerdo con lo que ustedes tienen hasta el momento? Bueno, buenos días para todos. Bueno, climatológicamente sí, la temporada de lluvia, la segunda temporada de lluvias que está en el país, sobre todo en la parte central, sobre todo en las regiones andina, Caribe, en la parte oriental, ya inició y iría climatológicamente hasta mediados de diciembre. A mediados de diciembre. ¿Y cuáles son esas regiones afectadas y las que deben prepararse para sufrir esas intensas lluvias en los próximos días, en las próximas semanas? Climatológicamente, usualmente las regiones andinas, sobre todo en la parte oriental, departamentos como Cundinamarca, Santander, Boyacá, Antioquia en la parte oriental, igualmente también la parte del Caribe, sobre todo en la parte oriental, son las más afectadas, y en la parte sur, en sectores orientales de Valle del Cauca, Nariño, y pues también en la parte de los piedemontes de Meta y Casanare. En esas zonas se darían mayores precipitaciones. Señor Poveda, ¿cuáles son las recomendaciones para las comunidades principalmente que se han visto tan afectadas producto de estas emergencias intensas de las lluvias que han generado en el país? Primordialmente estar atentos a los pronósticos que se emiten desde la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM, igualmente también las alertas que se emiten desde el IDEAM con respecto a incendios y deslizamientos, y estar en contacto con las autoridades locales. ¿Cómo se compara esta temporada invernal con otras vividas durante el resto del año? ¿Son más intensas? ¿Qué recomendaciones podría contarnos sobre lo que estamos viviendo en el país? Bueno, en este momento los pronósticos que tenemos, se esperaría que con respecto a las lluvias que se han presentado en los años anteriores, estuviéramos por un 20 o 30% por encima de las precipitaciones. Señor Poveda, gracias por ese contacto hasta ahora con nosotros aquí en Noticias Caracol para enterarnos y profundizar un poquitico más acerca de ese pronóstico que hace el IDEAM en ese momento en relación con esa segunda temporada de lluvias en el país, que recordemos iría hasta mediados de diciembre. Gracias, señor Poveda. Hasta luego, buen día. La Comisión de Regulación de Comunicaciones decidió retirar la solicitud que había enviado a los canales de televisión pidiendo información sobre el manejo editorial de las noticias. Eduardo Hernández, ¿qué viene ahora y cuáles fueron las razones para tomar esta decisión? Hola, ¿qué tal, Daniela? Un feliz día para usted. Pues lo que ha planteado la Comisión de Regulación de Comunicaciones, tanto en un comunicado que publica en las últimas horas como en una carta enviada a los medios de comunicación, dice que esto se debe a las inquietudes que han establecido varios sectores con relación a la posible vulneración de la libertad de prensa a través de esas solicitudes que se habían hecho a esos mismos medios de comunicación para que revelaran de alguna manera cómo era el manejo de sus decisiones editoriales. Pues de acuerdo con esta comunicación, además de estas inquietudes, lo que ha planteado en esta carta que fue enviada a cada uno de los medios, dice lo siguiente: en atención a las inquietudes manifestadas por distintos agentes y actores del ecosistema, ha decidido retirar dicha solicitud y dejarla sin efecto alguno. Pero entonces, ¿qué viene ahora? Pues en esta comunicación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones plantea la citación a unos canales de diálogo, a unas mesas de trabajo en la que inclusive participarán también la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo con el propósito de analizar todos estos temas. Recordemos que la Comisión ha planteado la necesidad de garantizar el pluralismo, la veracidad y por supuesto la imparcialidad de la información en estos mismos medios de comunicación, y esa sería la razón por la cual se citarían estas mesas de trabajo.
trabajo en los meses de octubre y noviembre con esa veeduría de los entes de control, por supuesto, para evitar que se vulnere la libertad de prensa. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Disidencias de las FARC de Iván Mordisco atacaron con drones explosivos la sede militar del ejército en Calamar, Guaviare, así como la casa del mandatario local. En las últimas horas se realizó un consejo de seguridad para enfrentar a los violentos. Carlos Barragán, ¿qué conclusiones y también qué decisiones se han tomado? Andrés, básicamente proteger la vida del alcalde de Calamar, también a su familia, pero hay 4 alcaldes en el departamento del Guaviare, el de Calamar, el de Miraflores, el del Retorno y el de San José del Guaviare. Y con su gobernador se van a venir para Bogotá, le van a exigir al gobierno nacional garantías para poder ejercer la libertad de locomoción en todo el departamento. Estamos en comunicación con el alcalde de San José. ¿A qué hora llegan a Bogotá y con quién se van a reunir, alcalde? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos puedan ver y escuchar a esta hora de la mañana. Efectivamente, nuestra preocupación por lo que viene ocurriendo en el departamento del Guaviare. El día de ayer lamentar lo que ocurre a nuestro alcalde, a nuestro colega Farid Camilo, a su familia, a la administración y a toda esa población de la región del Guaviare. Y los alcaldes, los 4 alcaldes de los municipios, el señor gobernador, hemos tomado la determinación de estar aquí en la ciudad de Bogotá. Yo ya me encuentro en Bogotá precisamente, pero ante lo ocurrido y ante la preocupación, porque hemos venido de manera reiterativa pidiéndole al gobierno, haciendo el llamado de atención, porque semanalmente ocurre un evento que lamentar en nuestro departamento del Guaviare, homicidios, masacres de gente que solo lo que busca es vivir en tranquilidad. Y ante ese requerimiento que hemos hecho al gobierno, pues de manera presencial vamos a estar el día de hoy aquí en la ciudad de Bogotá y vamos a buscar otros escenarios, porque ya los hemos hecho, insisto, de manera reiterativa, y por el contrario lo que ocurre es muchos más eventos que lamentar en nuestro departamento del Guaviare, y hemos solicitado que a la comunidad, a la población, se les excluya del conflicto, situación por la cual convocamos y hacemos llamado a las demás entidades, a organismos que nos puedan ayudar en esta difícil situación que vive el departamento del Guaviare. Pero cuando usted dice, alcalde, vamos a recurrir a otros escenarios, ¿a quién? ¿A algunos entes internacionales, la ONU? ¿A quién van a buscar ustedes? Correcto, nosotros hemos agotado las instancias del orden regional de manera frecuente, no solo en los consejos de seguridad, hemos buscado el respaldo, el apoyo para las garantías precisamente de seguridad y de la vida de los habitantes del departamento. Pero eso ya pasa cada día a ser mucho más difícil. Por eso hemos tomado la decisión, los 4 alcaldes, el gobernador, de estar aquí en la ciudad de Bogotá y agotar las demás instancias que sean necesarias, porque la situación cada día es mucho más compleja en materia de homicidios, de masacres que vienen ocurriendo escalonadamente. Y esa es nuestra preocupación y la advertencia que todavía aún hacemos al gobierno nacional. Es importante, es fundamental que también recibamos el respaldo de otras entidades que nos ayuden no solo a hacer verificación de lo que ocurre en el departamento del Guaviare, sino que la población civil hoy se excluya de estas afectaciones, de estas diferentes situaciones que se viven en materia de conflicto en nuestro departamento. Gobernador, y mientras usted recibe algún tipo de respuesta, alcalde, de parte del gobierno nacional, alcalde, ¿ha pensado en tomar algún tipo de medidas para la población civil? Se lo pregunto porque el hecho por sí solo es muy grave, pero lo que llama la atención aún más y preocupa aún más es que se esté atacando con drones a civiles. Estamos hablando de casas, incluso pueden pasar con colegios. ¿Qué han pensado? ¿Han tomado algún tipo de medida con niños, por ejemplo? Es cierto, la zozobra que se vive hoy y que se vivió el día de ayer en el municipio de Calamar tiene que ver con toda la población, no solo con la administración municipal, con la familia del alcalde, sino con las entidades educativas. Esa preocupación, porque la hemos advertido, y las medidas que hemos tomado en los diferentes consejos de seguridad de orden municipal y departamental no han ayudado como quisiéramos. Es decir, se deben reforzar esas acciones por parte de la fuerza pública, se debe llamar al gobierno nacional para que se observe mucho más detallado la situación que ocurre en el departamento del Guaviare. Por eso la unificación en el criterio con los colegas, con el señor gobernador, de buscar otras instancias. Cada semana nos ocurre un atentado. Recordemos que no hace menos de 15 días el asesinato de 2 amigos
campesinos de la jurisdicción nuestra en San José del Guaviare. Hemos declarado confinamiento ya hace varios meses, el atentado a un periodista también local de Caracol Radio y secuencialmente los homicidios que se vienen presentando en los 4 municipios. Esto preocupa y debe buscarse otro tipo de situación para que el gobierno la atienda de manera urgente, pero sobre todo responsable. Y la motobomba también de Calamar, alcalde. Finalmente, la última pregunta muy corta, alcalde. ¿Toda esa ola de violencia pone en riesgo el proceso electoral que se avecina? ¿Cómo hacer elecciones cuando estamos en medio de unas dificultades tan terribles para poderse mover en el departamento del Guaviare? Carlos, hoy no hemos podido ni siquiera actuar, tener la posibilidad de administrar de manera organizada por la preocupación que se viene presentando, por la afectación que se da de estos grupos irregulares, el hecho de generarse confinamiento y todas las semanas atender situaciones que lamentar. Eso perjudica, nos obliga a priorizar otra serie de actividades, pero que es lamentable que eso ocurra, sobre todo en un proceso administrativo de los alcaldes, del gobernador, y las medidas también correspondientes que se han tomado, pero que definitivamente no han mejorado la situación, sino que por el contrario complica mucho más. Y a pesar de ello, o sea, debemos insistir en que hoy lo que ocurre ha sido secuencial. Hoy un ataque de esto, un atentado a través de drones, pues complica mucho más, pero debe llamar la atención del gobierno y las acciones inmediatas por parte de la fuerza pública. Muchas gracias, el alcalde de San José del Guaviare. Se vienen todos los alcaldes de este departamento de Colombia para pedir garantías y que alguien les pare bolas, internacional o nacionalmente, pero están en el medio del fuego. Muchas gracias, alcalde. A ustedes muchas gracias y un saludo a toda nuestra comunidad en el departamento del Guaviare. Toda nuestra solidaridad. A las 7 de la mañana, 30 minutos, les contamos 5 temas claves de la agenda informativa del día. Comencemos con el tema 5. Medios de comunicación estadounidenses e internacionales como The New York Times y CNN se negaron a firmar las nuevas directrices del Pentágono que amenazan con retirar las credenciales de acceso a periodistas si, por ejemplo, difunden información que no esté antes autorizada para publicarse. Advierten que las normas suponen una amenaza para la libertad de prensa. El tema 4, el comunicado que emitió en las últimas horas el ICFES y según el cual no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez de haber presentado el examen de Estado de Educación Superior Saber Pro ni el examen de Estado de Educación Técnica y Tecnológica Saber TIT. Para la representante Jennifer Pedraza, quien tuvo que recurrir al Tribunal de Bogotá para que el ICFES respondiera, este oficio demuestra que hay un fraude en su título de la mencionada exfuncionaria del gobierno Petro. Tercer tema. El Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión sobre la apelación de la condena contra el expresidente Uribe dentro del proceso por manipulación de testigos. El tribunal revelará su determinación en una audiencia pública cuya fecha se podría conocer hoy. Los magistrados confirmarán si mantienen o revocan la condena de 12 años de prisión contra el exmandatario. Tema 2, la decisión de la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, de renunciar a su cargo. La señora de Greiff explicó que desde mayo presentó su dimisión a través de una carta que pidió se hiciera efectiva en las últimas horas. No se conocen hasta este momento las razones de su renuncia. Y en el primer tema les contamos la determinación del gobierno de incrementar la seguridad al contralor Carlos Hernán Rodríguez, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia y a la representante Catherine Jubinao ante el descubrimiento de un plan criminal para atentar contra sus vidas. El presidente Gustavo Petro ordenó a la unidad de protección reforzar los esquemas de los amenazados. 7:33 minutos de la mañana. Luis Alberto Rendón, papá de la artista Gracie Rendón, fue capturado y es señalado por la Fiscalía de haber secuestrado a unas personas que presuntamente habían robado un dinero de la finca de su hija. Héctor Rojas, ¿qué decisión tomó el juez?
Andrés, mire, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa en casa, es decir, estará en casa por cárcel por los delitos de secuestro simple y tortura. De acuerdo con la Fiscalía, Luis Alberto Rendón, el día 8 de mayo del año 2023, en una finca en Llano Grande, en Río Negro, Antioquia, habría contratado a 5 hombres para torturar, retener, golpear a 2 trabajadores de esta finca por la pérdida de un dinero y joyas avalados en más de 1.000 millones de pesos. Las víctimas le contaron a la Fiscalía que ellos fueron torturados, golpeados con martillos, que les introdujeron mangueras en su boca para no poder respirar, y asimismo también armas de fuego para que confesaran dónde estaba el dinero que se había perdido de una caja de fuerte que obtenía más de 1.000 millones de pesos. Un vigilante justamente escuchó los gritos de la víctima y llamó a la policía el día de los hechos, que es el 8 de mayo del año 2023. Llamó a la policía llegó a esta finca en Antioquia y logró capturar a las personas que estaban torturando y golpeando a los trabajadores de esta finca. Pese a no haber aceptado los cargos, Luis Alberto Rendón fue cobijado con medida de aseguramiento y estará en su casa privado de la libertad y exponiéndose a una condena de hasta 60 años de cárcel por los delitos de secuestro simple y tortura. Gracias, Héctor. 7 de la mañana, 34 minutos. En otras noticias, en Cali, las autoridades ofrecen una recompensa para dar con los responsables de un intento de hurto a mano armada que dejó a una persona herida que no tenía nada que ver con este hurto. María Juliana Reyes, cuéntenos qué detalles se conocen. Daniela, televidentes, pues este caso ha causado bastante indignación aquí en la capital vallecaucana y ocurrió precisamente en el semáforo de la calle Novena con carrera 15. Esto es el sector de San Bosco, centro de la capital vallecaucana. En video quedó captado todo lo ocurrido. Una motocicleta con un hombre y una mujer a bordo intentan intimidar, hurtar las pertenencias de las personas que van en un vehículo particular blanco. Al parecer, pues estas personas se niegan a dar las pertenencias y el hombre de la motocicleta comienza a disparar de manera indiscriminada. Una de esas balas lastimosamente va a un pasajero de un Mio que precisamente estaba pasando por esta zona. Los atracadores o los señalados como atracadores pues huyeron en el momento y también las personas que iban en este vehículo pues salieron evitando precisamente ser hurtadas. Las autoridades manifestaron que hay una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien dé información que permita dar con el paradero de estas personas. En un intento de hurto se presentó una persona herida en el sistema integrado Mio, el cual está siendo atendido en un centro asistencial. En este momento hemos desplegado un plan candado por toda la ciudad. De igual forma, nuestra seccional de investigación se encuentra realizando los actos urgentes para la identificación y judicialización de estos delincuentes. Bueno, según las autoridades y desde Metrocali también manifestaron que de inmediato el conductor del bus del Mio donde se encontraba la persona que resultó herida lo dirigió inmediatamente al Hospital Universitario del Valle, donde se encuentra siendo atendido ante esta situación tan grave y lamentable que se presentó en el centro de Cali el día de ayer. María Juliana, gracias. Y otro lado, hay dolor en Antioquia por la muerte de un adulto mayor a causa de una brutal golpiza que recibió el año pasado como represalia de unos delincuentes por haber frustrado un robo. Mariana Rodríguez, ¿quién era el señor y qué ha pasado con esos delincuentes? Andrés, estamos hablando del señor Gabriel Ángel Taborda Laverde, de 66 años de edad. Él, además de ser muy querido allí en su municipio, en Ciudad Bolívar, al suroeste del departamento de Antioquia, llevaba muchos años trabajando como vigilante de uno de los establecimientos comerciales de ese pueblo. Él, días antes de esta golpiza, habría evitado un robo millonario por parte de estas 7 personas. Fue entonces cuando el 8 de diciembre de 2024, y eso quedó grabado en cámaras y realmente el video es muy impactante y muy fuerte, llegaron 7 hombres a golpearlo sin medir ninguna consecuencia. De hecho, lo golpearon, se fueron y se devolvieron para verificar que realmente estuviera muy grave. Desde ese momento fue remitido acá a la ciudad de Medellín a un hospital donde luchó 10 meses por su vida, pero lamentablemente como consecuencia de las múltiples heridas y el delicado estado de salud en el que quedó en las últimas horas, perdió la vida. Por supuesto, es un hecho que
genera indignación y rechazo absoluto por parte de la comunidad del municipio de Ciudad Bolívar. Hay que decir que de estas 7 personas, 5 ya han sido capturados, pero habrá que modificar su delito porque ya no es tentativa de homicidio, sino homicidio agravado. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 7 de la mañana, 38 minutos, hablamos de la preocupación que tienen los confeccionistas, los exportadores, por una medida que estaría pensando tomar el gobierno nacional, y es reducir a cero los aranceles, los impuestos que pagarían aquellas personas que importan los insumos para la producción de la ropa. Esa es la razón por la cual estamos en contacto a esta hora con Javier Díaz, que es el presidente de Analdex. Doctor Díaz, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muy buenos días para todos ustedes y para todos los televidentes. Doctor Díaz, ¿qué saben ustedes de esa normatividad? ¿Qué tan avanzada está? No, lo que ha expresado el Ministerio de Comercio Exterior es que va a implementar esa medida mediante 3 decretos. Uno, que lleva a cero el arancel para aquellos insumos que no tienen producción nacional o de producción insuficiente, y otro a través del cual se establece un arancel de cero para los insumos tanto del sector confeccionista como de cuero, y otro para aquellos insumos que tienen producción nacional pero es insuficiente. Entonces me imagino que establecen un contingente, una absorción del hilado nacional, y a partir de ahí se establece el arancel de cero. No sabemos, esperamos conocer los borradores para hacer los comentarios. Sí. Lo que nosotros hemos expresado es la preocupación de que con esta decisión de llevar a cero el arancel para los hilos, pues se acaba la industria del hilado en Colombia, porque resulta mucho más barato comprar esos hilos en el exterior que producirlos localmente. Hoy en Colombia hay 3 hilanderías y pues se afectarían de manera grave. Pero también eso implica que no vamos a poder cumplir con la norma de origen en el TLC con los Estados Unidos, que exige que una prenda, una camisa, cualquier confección que se hace en el país tiene que ser hecha con hilados nacionales, o de Estados Unidos o de Colombia. Si ello no es así, pues tiene que pagar arancel para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Alrededor de eso está nuestra preocupación. Y estamos hablando de hilos, de insumos provenientes ¿de dónde? Por ejemplo, ¿y qué tanta es la diferencia de precios? Pues hay hilados que vienen de Asia, vienen de India, vienen de China, vienen de la región. Perú tiene muy buenos hilados. Acordémonos que Perú tiene un algodón Pima, que es un algodón excelente, de una fibra larga, entonces es un hilo de muy buena calidad. Depende del tipo de confección que usted está realizando, de dónde trae los hilos, tanto de algodón como sintéticos. Sí, ¿y qué tanta es la diferencia entre unos y otros? Porque plantean ustedes que eso pondría en riesgo toda la industria. Pues a ver, acordémonos que la estructura arancelaria colombiana está construida sobre grados de elaboración. Entonces los insumos tienen 5%, los intermedios tienen 10% y los bienes finales tienen 15 o 20%. Depende del eslabón en el cual usted se coloque. Estos hilos tienen 5% de arancel para ingresar al país. Señor Díaz, ¿y la motivación de quienes sí están de acuerdo con eliminar este arancel estaría también impulsada por la presencia de esas plataformas digitales chinas populares hoy en día? ¿Está afectando el mercado de los nacionales de esa manera? Pues yo no creo que esa sea la motivación principal, porque es que si usted quiere regular ese mercado, ese comercio electrónico, esas plataformas, pues debería reglamentarlas, debería pedir que si eso viene de países como Estados Unidos, con los cuales tenemos un acuerdo, deben ser originarias, no procedentes, porque hoy lo que está ocurriendo es que es mucho producto
de Asia, de China, pero procede de los Estados Unidos. Debería pagar el arancel, no se debería beneficiar de cero. Y estas plataformas no comercian solamente prendas de vestir. ¿Qué pasa con los otros productos? Esos no los tocan. Entonces creo que la medida es equivocada si pretende regular ese comercio. Pero adicionalmente, también la otra observación que uno le hace a estos aranceles es, usted va a bajar el arancel, pero no está tocando los umbrales que estableció el Ministerio de Comercio Exterior y que dice, si usted importa por debajo de este precio, paga un sobrearancel. Ese sobrearancel lo van a mantener, deberían eliminar esos umbrales. Es un poco técnico el tema, pero hay que entender que el simple arancel de cero no resuelve el problema. Claro, y efectivamente unos que se benefician, pero otros sectores que se verían bastante afectados con estas decisiones. Doctor Díaz, gracias por estos minutos en Noticias Caracol. A ustedes muy amables. Pues a propósito, ante ese anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la eliminación de aranceles tanto para telas como para cueros, los textileros en Medellín están a la expectativa de que esto pueda ser una realidad y así mejorar la competitividad ante empresas extranjeras, como ya lo mencionábamos en el caso de Temu y Shein. Dicen que las producciones han bajado hasta en un 50%. Doña María Eugenia Álvarez representa a los cientos de textileros que hay en Medellín, una ciudad modelo en telas, ropa y moda, que hoy han visto cómo sus ventas vienen bajando año tras año ante competencias de mercados internacionales y plataformas digitales. Nos llegan prendas demasiado baratas cuando las de nosotros son inalcanzables para ellos, para los usuarios. Entonces mucha gente se ha quebrado con su catálogo. Yo trabajo para muchos catálogos y esta es la hora de que dejé en este año de trabajar por ahí con 7, porque no aguantaron ese ritmo de precio con el catálogo sobre todo de Temu. Las producciones también vienen con números rojos. Le digo que hace 2 años me hice 350.000 unidades al año. El año pasado terminé en 220 y este año estoy bregando a llegar a 130.000 unidades. O sea que ha sido demasiado bajito el trabajo que hemos tenido ya. Frente a la posibilidad de eliminar aranceles a telas, hilos y cueros, se muestran cautos. Ojalá y llegáramos a esa parte porque nos beneficiaría mucho. El impuesto para nosotros es muy alto. Entonces hasta ahorita pues la competencia con ellos se nos hace muy dura. Es algo que debemos de revisar muy con la lupa y analizar qué producimos y qué no producimos en el país. El desmonte de las materias primas que no producimos en el país van a ser muy favorecedoras para que seamos mucho más competitivos en nuestra cadena productiva y así podamos ser mucho más competitivos contra todas estas plataformas internacionales. Hay otros sectores del textil que creen que eliminar los aranceles podría ser perjudicial para procesos de reindustrialización que ya han avanzado en el país y que conectan y afectan con gremios como el algodonero. (7:55 de la mañana). A esta hora hacemos contacto con la doctora Carolina Corcho, precandidata a la presidencia. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a la audiencia. Doctora Corcho, leo en su cuenta de X que usted se mantiene firme en la consulta del pacto histórico a pesar de la decisión reciente de su colega Daniel Quintero de retirarse ante las decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral. Claro que sí, seguimos firmes en la consulta del 26 de octubre. Es una decisión del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría hicieron inversiones de alrededor de 200.000 millones de pesos para llamar a los partidos políticos que quisieran hacer uso de este instrumento democrático. No obstante, hago un llamado al Registrador General de la Nación a responder la solicitud que hicimos desde el jueves pasado, firmada por los 3 precandidatos presidenciales y los presidentes de los partidos, de hacer una modificación en el tarjetón, dado que la impresión que inició a hacer distorsiona la intencionalidad de la consulta. La consulta es para elegir una candidatura presidencial que luego compita el 8 de marzo en la consulta del Frente Amplio por otra candidatura presidencial que es la que va hasta la primera vuelta.
y eso se ofició, se solicitó de manera expresa en blanco y negro. No entendemos por qué la registraduría procedió a esas impresiones. Claro, doctora Corcho, pero en ese sentido, que usted se mantenga en la consulta que se va a realizar el próximo 26 de octubre, ¿no puede hacer que usted en marzo quede inhabilitada para participar en otra consulta interpartidista como lo propone otros sectores y se llama el Frente Amplio? Es que lo que decide recientemente el Consejo Nacional Electoral es que el pacto histórico aún no existe y por lo tanto el próximo 26 de octubre tenemos una consulta interpartidista entre el Polo Democrático, comunistas y la UP. Bueno, yo creo que ahí hay una distorsión, vuelvo e insisto, la autoridad electoral no puede vulnerar nuestros derechos fundamentales, no puede incursionar e inducir un detrimento patrimonial. Si ellos tienen la voluntad de hacer la consulta, existen 100 argumentos jurídicos para hacerla. Si lo que quieren es sabotear la consulta, 100 argumentos jurídicos existen para sabotearla. Y para poder hacer la consulta en los términos en que fue solicitado legal y constitucionalmente por los partidos, porque son los partidos los que utilizan este mecanismo democrático para saber qué le preguntan a los ciudadanos. No puede ser una imposición de la autoridad electoral. Ojo, esto podría llevar al país a una vulneración de la democracia y una deriva autoritaria que no podemos aceptar. 3 salidas. Hoy están firme el fallo de tutela de medidas cautelares que otorgan la personería jurídica del pacto histórico. Está en firme porque fue impugnada la tutela y en este momento se encuentra en manos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie, siguen firme en fallo y eso permite que se haga a través del pacto histórico. Pero supongamos que no adopten esa teoría jurídica. La segunda, hoy está en firme en Colombia una coalición que se llama Pacto Histórico. Coalición conformada por diversos partidos políticos vigentes, que tiene representación en el Congreso y que tiene representación en los distintos estamentos de participación del Estado. Es un segundo elemento. El tercer elemento es, hoy están vigentes las personerías jurídicas de los partidos del pacto histórico. Ofrecimos como posibilidad que esa consulta, que no es en sí mismo el proceso electoral, se puede hacer a través de uno de los partidos políticos donde se le pregunte al ciudadano la pregunta que desde el principio le solicitamos al CNE. ¿Cuáles de estos 3 precandidatos es el que usted elegirá para participar en la consulta de marzo 8 del Frente Amplio? Eso fue expreso y no puede la autoridad electoral meter al país en una deriva autoritaria e inducir un detrimento patrimonial por 200.000 millones de pesos. Sí, es que el tema, doctora Corcho, es que estamos a 11 días, ya no es posible volver a imprimir tarjetones, eso es prácticamente físicamente imposible, porque eso no es como imprimir cualquier papel, eso tiene unos códigos de barras y demás. Doctora Corcho, ¿usted va a hablar con Daniel Quintero? ¿Va a intentar convencerlo de que participe en la consulta? No es cierto que no se pueda reimprimir tarjetones. Aquí en Colombia ha habido unos antecedentes donde se han reimpreso tarjetones. Es más, si el Consejo Nacional Electoral está diciendo que es una consulta interpartidista, tendrían que reimprimir los tarjetones en función de eso. Si se pueden reimprimir para las disposiciones erráticas del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué no? Para responder ante la ley y la Constitución. La impresión de los tarjetones cuesta 50 millones de pesos para enderezar el proceso y que se hagan derecho. Abortar la consulta le costaría 200.000 millones de pesos a la ciudadanía, luego no se comparece ese tipo de excusas para llevar al país a una deriva autoritaria y dar un golpe a la democracia. La democracia tiene que ser defendida y tenemos que cerrar filas frente al derecho que nos asiste a apelar a los mecanismos institucionales para participar y tomar nuestras decisiones como coalición y como partido. Sí, usted le preguntaba, ¿va a hablar con Daniel Quintero? ¿Va a intentar convencerlo para que participen, teniendo en cuenta que usted dice existen las vías jurídicas para que no haya inconvenientes en una consulta interpartidista en marzo? Yo hago un llamado sobre todo al registrador general de la Nación. A él le corresponde, tiene la responsabilidad de resolver este tema con el Consejo Nacional Electoral. Vuelvo, insisto, el Consejo Nacional Electoral y la registraduría pueden resolver esto de manera sencilla e inmediata. Sencilla e inmediata. El resto sería incursionar en el saboteo de un proceso democrático y de derechos a los que tenemos los colombianos en este país. Eso no se puede aceptar. La distorsión del sistema democrático es muy grave para el país. Claro, doctora, pero es que estamos hablando de un detrimento porque es que ya hay cerca de 30 millones de tarjetones que ya se imprimieron. Vuelvo e insisto,
Si el registrador asumiera que el Consejo Nacional Electoral va a hacer una consulta interpartidista, igual tenía que reimprimir. El detrimento patrimonial es hacer una consulta ilegal y extorsionada por 200.000 millones de pesos. La reimpresión de los tarjetones cuesta 50 millones de pesos. Es 50 millones de pesos frente a 200.000 millones de pesos, no se comparece. El detrimento es torpedear y suspender una consulta por no hacer los correctivos que corresponden y que pueden hacer en cuestión de horas. Y yo hago un llamado a los medios de comunicación a cerrar filas. Es que esto no es un problema del partido del presidente, del movimiento político Pacto Histórico, es un problema de la democracia, de las garantías electorales del sistema político colombiano. Ese es el llamado respetuoso que hago, y hago una invitación a la ciudadanía el 26 de octubre a votar de manera masiva en defensa de la democracia por esa consulta. Corcho, pero no me contestó la pregunta, ¿va a conversar o no con Daniel Quintero? Pero es que vuelvo, insisto, yo ya en el trino he planteado que hagan las correcciones y llamamos al compañero Daniel Quintero a que vuelva a participar haciendo uso de sus derechos legales y constitucionales. Ya eso es un asunto de su íntima convicción que él tendrá que evaluar. Mi decisión es, voy hasta el final, porque no podemos aceptar un asunto tan grave, y es que quieran pasar por encima de derechos políticos y democráticos y la participación del país. Lo que estoy haciendo es un llamado al registrador a tomar las medidas que corresponden en el marco de la responsabilidad que él tiene en todo este proceso. Doctora Corcho, tal vez que usted se mantenga en esta consulta responde que hay leyes como la 1475 del 2011 que establecen sanciones para las personas que ya tienen su nombre confirmado para participar en una consulta y que tendrían que reponer dinero si eventualmente se retiran. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una convicción democrática, con que yo creo que nuestro país tiene que defender sus derechos, en que yo he hecho un recorrido por el país, hay unas organizaciones, una ciudadanía que nos hemos movilizado con la esperanza de que sea la ciudadanía, la participación popular de manera abierta, cualquier ciudadano, quien nos elija para una candidatura. Yo creo profundamente en eso. Yo creo que esto no se puede resolver por otras vías antidemocráticas o por vías de reuniones inconciliables. Esto debe ser transparente y claro, y tengo la profunda convicción que los mecanismos de participación ciudadana deben ser defendidos, y tengo la convicción que lo que está haciendo el Pacto Histórico es anticipar una reforma política que debería surtirse para todos los partidos políticos de este país. Y eso seguramente, doctora Corcho, será un asunto que debatirá próximamente el Congreso, seguramente el próximo Congreso, una reforma política. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol, y la noticia se mantiene firme en la consulta. Muchísimas gracias. Un abrazo, invito a la ciudadanía a votar. Bien. Seguir analizando esta noticia política del momento que tiene que ver con la encrucijada de la consulta del Pacto Histórico. Nos conectamos hasta ahora con nuestro analista de cabecera, Gabriel Cifuentes. Gabriel, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Tal vez la encrucijada en este momento del Pacto Histórico tiene que ver con los tres candidatos que están en firme pues, para participar. Daniel Quintero ya se baja. Él argumenta que su razón es que si participa el próximo 26 de octubre, pues que ha inhabilitado para participar en marzo de otras consultas interpartidistas que harán otros partidos. ¿Esto en la práctica se confirma? Pues esto, apreciado Nicolás, confirmaría lo que en un concepto de la MOE enviado en el mes de septiembre a los tres partidos advertía lo que podía ser un escenario de consulta interpartidista si el Consejo Nacional Electoral no le daba una personería al Pacto Histórico mediante la fusión de los tres partidos que hacen parte, Polo Democrático, UP y Partido Comunista. Hecho que hoy en día no está, es decir, el Pacto Histórico hoy no tiene personería jurídica, por lo cual esta consulta sería entre tres candidatos coavalados por tres partidos distintos que la convertiría en una consulta interpartidista. Es algo técnico, Nicolás, esto ya lo hemos hablado en estas sesiones, pero resulta bochornoso. Es un hecho bochornoso que no se tengan claridades jurídicas, que el Consejo Nacional Electoral no haya definido esto con suficiente tiempo de antelación y que hoy estemos en medio de un galimatías jurídico donde nadie sabe si es cierta que es lo que va a pasar el 26 de octubre ni el 8 de marzo.
Claro, Gabriel, ya se mandaron a imprimir los tarjetones, 200.000 millones de pesos, eso ya está distribuido. El tarjetón tiene el logo del pacto histórico, dice el CNE que no se puede utilizar. Entonces, ¿qué hacer? Hay que volver a imprimir. ¿Alcanza la registraduría a imprimir de nuevo todo eso? ¿Qué va a pasar? Eduardo, pero según la ley se establece que los candidatos pueden hasta antes de las elecciones retirarse y que serán las autoridades electorales las que se tienen que encargar de toda la logística correspondiente. Entonces la respuesta es sí, la ley se puede bajar hasta antes del 26 de octubre. Y sí, la registraduría va a tener... Más adelante vamos a recuperar la comunicación con nuestro analista de cabecera, Gabriel Cifuentes, hablando un poco sobre este enredo jurídico en el que se encuentra el pacto histórico en este momento, la noticia en este momento. Daniel Quintero, quien es precandidato, se retira. Él argumenta que lo hace para que no quede inhabilitado para participar en la consulta de octubre, y lo que nos ha dicho esta mañana Carolina Curcho es que se mantiene firme y que va a participar el próximo 26 de octubre. Hay que señalar lo siguiente: a las 9 de la mañana hay pronunciamiento por parte del otro candidato, que es Iván Cepeda. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 8 minutos. Cambiamos de tema porque fue condenada a 14 años de prisión Melissa Porras Domínguez, una mujer que a través de perfiles falsos en aplicaciones de citas engañaba a hombres en Bogotá, los drogaba con medicamentos veterinarios y luego le robaba dinero, joyas e incluso vehículos. Salomé, Alejandra, Gabriela o Erika, esos eran los nombres que utilizaba Melissa Porras Domínguez para engañar a hombres en Bogotá a través de aplicaciones de citas. Sus perfiles estaban acompañados de fotografías, en algunos casos que no eran de ella. Desde dichas plataformas pactaba citas con quienes ella quería conocer personalmente, les escribía mensajes dulces, fingía interés amoroso y lograba que confiaran en ella hasta concretar encuentros en moteles o apartamentos. En medio de la cita, Porras les ofrecía bebidas alcohólicas que estaban mezcladas con medicamentos veterinarios. Después de beber los tragos, los hombres quedaban inconscientes. En ese estado, Melissa aprovechaba para vaciar sus bolsillos, se llevaba celulares, joyas, dinero en efectivo y hacía retiros bancarios desde sus cuentas. Durante la audiencia en su contra, la juez que atendió el caso narró cómo esta mujer drogaba a sus víctimas. Con quienes generaba una puesta en escena en procura de lograr un ambiente de confianza que le permitiera intimar con estas personas, tanto así que estos, presa de sus engaños, accedían a que esta persona ingresara a sus lugares de habitación, a sus vehículos. En total fueron 11 víctimas las que denunciaron a esta mujer, que fue capturada en el barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y luego de aceptar los cargos fue condenada a 14 años de prisión por hurto calificado de agravado y hurto por medios informáticos. 8:19, momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en la Universidad del Atlántico por varios actos de vandalismo. Y es que desconocidos le prendieron fuego a una oficina de la institución y lanzaron papas explosivas. Estos hechos se dan en medio del proceso para elegir al nuevo rector. Argemiro Pion, ¿qué fue lo que pasó y qué está pasando a esta hora allí? ¿Cuál es la situación? Daniela, mire, dialogábamos ahora hace unos instantes con representantes de estudiantes de allí de la Universidad del Atlántico. Nos dicen que hay una tensa calma en estos momentos, se vive al interior del alma mater, y lo que nos informan es que desconocidos llegaron primero a una oficina de la vicerrectoría pintando grafitis en puertas y ventanas, luego armaron una especie de fogata a las afueras de esta oficina con sillas plásticas, otros elementos le prendieron fuego, lanzaron varios artefactos explosivos. Esto generó mucho pánico entre los estudiantes, los profesores que allí se encontraban, y como usted lo decía, Daniela, se da en medio del proceso para designar al nuevo rector de la Universidad del Atlántico. Desde diferentes sectores, estudiantes, profesores y hasta las autoridades hicieron un llamado a la calma. Para que le demos a este debate altura y que garanticemos que dentro del marco del respeto mutuo podamos cada uno expresar nuestras opiniones. El deber ineludible de una comunidad académica es que haya la fortaleza basada precisamente en la discusión,
En la discusión de las ideas habrá la oportunidad para que cada uno, a través de los medios que considere, utilizando redes, los mismos escenarios de la universidad, puedan hacer la expresión de sus ideas, de sus inquietudes con respecto a la universidad. Bueno, recordemos que luego de la consulta que se desarrolló hace 2 semanas para escoger a 5 candidatos, el pasado viernes sesionó el Consejo Superior de la Universidad para designar al nuevo rector, pero se presentaron varias recusaciones que deberá resolver la Procuraduría, que esperan que sea esta misma semana para escoger ya al nuevo rector de la Universidad del Atlántico y que ojalá todo se dé en completa calma. Argemiro, gracias. Y sigamos en el Caribe porque el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la Alcaldía de Cartagena señalizar 8 playas de la heroica. Leonel Quintana, ¿de cuáles balnearios estamos hablando? Andrés, buenos días. El distrito de Cartagena y la DIMAR tienen 60 días de plazo para iniciar esta señalización en las playas de Boca Grande, Castillo Grande, El Laguito, Tierra Bomba, Marbella, Manzanillo del Mar, Playa Blanca y Cholón. Hay que aclarar que ya la alcaldía de Cartagena instaló embarcaderos y señalización en Playa Blanca y Cholón precisamente para evitar los accidentes con los bañistas, pero la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de señalizar estas playas fue tomada como medida cautelar en respuesta a una acción popular presentada por la Fundación Leipoar, la cual alertó que no existe una demarcación para el zarpe, el arribo y en general para el tránsito de lanchas y motonaves en las zonas utilizadas por bañistas. El abogado Joaquín Torres, representante legal de la Fundación, entrega más detalles. El 23 de diciembre pasado estaba en la playa de un famoso hotel de Tierra Bomba con mi hija menor. Pasó un jet ski a altísima velocidad y estuvo a punto de arrollarla. Esto me motivó a defender la vida de todos los turistas de Cartagena de Indias. Ahora los bañistas van a poder tranquilos disfrutar porque habrá zona exclusiva para bañistas y zona exclusiva para el tránsito de todo tipo de motonaves. Este mismo abogado Joaquín Torres fue quien en 2002 logró a través de una orden judicial la implementación de los salvavidas aquí en las playas de Cartagena. Gracias, Leonel. De otro lado, feliz está la comunidad estudiantil de Quibdó por el buen desempeño de los estudiantes de 11 en las pruebas Saber. Más de 150 estudiantes superaron los 300 puntos y consideran que esto les abre oportunidades académicas en cualquier parte del país. Kiara Ríos Bechara de la institución educativa Carrasquilla Industrial con 425 puntos es la estudiante que mayor puntaje sacó en Quibdó en las pruebas Saber 11. Allí otros 68 estudiantes superaron los 300. Este logro le permitirá a ella estudiar Derecho en Bogotá. Y sobre todo quisiera especializarme en Derecho Internacional porque quisiera trabajar en una ONG y velar como por la paz a nivel mundial. En una ceremonia especial, la institución educativa femenina de Quibdó resaltó el excelente desempeño de Natalia Palacios, quien alcanzó 396 puntos en las pruebas del Estado, y a otras 40 jovencitas que también sobresalieron. Con este puntaje lo que busco es obtener una beca, ya que yo pasé en la Universidad Nacional en Medicina, entonces busco una beca de sostenimiento y pues sí también que me ayude a pagar la matrícula mejor. Para los estudiantes de Quibdó, donde el acceso a la educación superior de calidad y el mercado laboral formal sigue siendo un desafío, estos resultados se traducen en oportunidades. Yo siempre he aspirado a estudiar afuera, pero también volver para como que producirle, por así decirle, a mi departamento y generar cambios sociales que impulsen y mejoren. La herencia, la mejor herencia que le podemos dejar como padres, de ahí para allá, ya lo que ellos decidan. Otra pilosa que se destacó fue Camila Díaz. Quiere estudiar medicina. Asegura que su logro es un sólido argumento para que las autoridades sigan invirtiendo en la educación y brinden oportunidades académicas. El hecho de que en el Chocó no nos va muy bien en las pruebas fue como una inspiración para mí, para poder, digamos, ser mejor y estar entre las mejores para poder sacar adelante este departamento. Estas futuras profesionales enviaron un mensaje de empoderamiento a las mujeres. Yo las invito a no limitarse, a no creer que otro es mejor que usted, sino que siempre buscar la manera de salir adelante. Me gustaría mucho inspirar a otros jóvenes a que sueñen que pueden tener un futuro mejor. Siempre hay oportunidades, que se preparen porque la preparación individual cuenta mucho y que lo importante es que aprovechen el tiempo.
Según la Secretaría de Educación de Quibdó, 1.740 estudiantes presentaron las pruebas Saber 11 y más de 150 sobrepasaron los 300 puntos, destacando una verdad innegable, que el talento en el Chocó es abundante y solo necesita ser potenciado. Felicitaciones para todos ellos. 8:26, continuemos con buenas noticias. La Alcaldía de Medellín entregó 741 becas y créditos condonables a jóvenes para educación superior. La inversión es superior a los 480.000 millones de pesos. La mejor herencia para cualquier persona es la educación. Con esa premisa, la Alcaldía de Medellín hizo realidad la entrega de 741 becas y créditos condonables para jóvenes en la ciudad que iniciaron carreras universitarias, posgrados, técnicas o tecnologías este segundo semestre. Aquí se está premiando primero a los mejores bachilleres, también a deportistas que están en alto rendimiento, en ciclo olímpico o han sido también medallistas, y por supuesto a jóvenes que aunque no tengan el mejor promedio en las instituciones educativas, pues se puedan también presentar. De todos los beneficiados, 488 ingresaron a la universidad este segundo semestre con recursos del presupuesto participativo y otros 253 lo hicieron mediante recursos ordinarios. Sigan presentándose. Son recursos 100% públicos, 100% de la ciudad de Medellín. Esto es gracias a la gente de Medellín que paga los impuestos de manera cumplida. Adicionalmente, 32 universidades lograron convenios para generar descuentos. Las universidades privadas firmaron una alianza con Sapiencia, entidad de la Alcaldía de Medellín, en la que se comprometen a descontarnos el 30% del valor que gira Sapiencia en los nuevos estudiantes que otorguemos en esta gestión. Quienes recibieron créditos condonables cubrieron los costos de matrícula y sostenimiento equivalente a más de 7.800.000 pesos. Qué buena noticia. 8:37 de la mañana, noticias del mundo. Israel recibió del movimiento Hamas un segundo grupo con 4 cuerpos, pero afirmó que uno de ellos no corresponde al de ningún rehén. Los otros 3 fueron identificados como Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levi, víctimas de la masacre de octubre de 2023. El gobierno de Netanyahu advierte con restringir la entrada de ayuda a Gaza si continúan los retrasos para la entrega de todos los fallecidos israelíes, mientras hoy abrió fuego en varios puntos de la franja. Aumentan los combates fronterizos entre Afganistán y Pakistán, cuyas hostilidades ya entraron en su segunda semana. Los talibanes que controlan Afganistán aseguraron que 12 civiles murieron y 100 resultaron heridos cuando su rival perpetró ataques en las primeras horas del día. Los choques subieron de nivel el fin de semana luego que Pakistán lanzara acusaciones de ofensivas no provocadas, mientras el gobierno talibán dijo que se trató de una operación en represalia por bombardeos en su territorio. Por otra parte, la Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación tras explotar un carro bomba en las inmediaciones de un centro comercial y un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa. En video quedó captado cuando el vehículo empezó a incendiarse antes del fuerte estallido. El hecho se saldó con por lo menos un muerto y 30 heridos, de los cuales la mayoría tenía lesiones leves. El ministro del Interior, John Reinberg, atribuyó el ataque a grupos delincuenciales. El gobierno no se va a amedrentar. Esto de aquí nos llena de rabia muchísimo y nos llena de una enorme determinación. Vamos a hacer esfuerzos para que este tipo de actos criminales, terroristas, no se vuelvan a dar. Más medios de comunicación estadounidenses e internacionales rechazan las nuevas directrices del Pentágono que podrían llevar a retirar las credenciales a periodistas. The New York Times, Fox News, CNN, entre otros, se niegan a firmar las nuevas normativas que limitarían la información que pueden difundir. Advierten una contradicción de los principios fundamentales de la Constitución y una amenaza a la libertad de prensa. Mientras tanto, en Indonesia, el volcán Lewotowi Laki-Laki entró en erupción 2 veces hoy. Las autoridades decretaron el nivel máximo de alerta. Según el Centro de Vulcanología, se lanzó ceniza a 10 kilómetros sobre su cráter, lo cual mantiene las alarmas encendidas. Las autoridades pidieron a los habitantes aledaños y visitantes cubrirse nariz y boca, además de mantenerse lejos en un radio no menor a 7 kilómetros.
Y cerramos la información internacional con nuestro aliado Xinhua, que nos comparte imágenes fascinantes captadas en cercanía a la montaña nevada de Yulou. Esto es en China. De mediados de octubre a marzo es, según los expertos, el mejor momento para contemplar paisajes espectaculares como este. La apariencia de montañas doradas. Con esto se van a encontrar los amantes de la naturaleza en la provincia de Yunnan, en el suroeste del país asiático. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8:40 de la mañana, el Centro Democrático expresó su preocupación por las amenazas contra la precandidata y senadora Paloma Valencia. Juan Camilo Cortés, de Noticias Caracol en Vivo, habló hace algunos minutos con el director del partido, Gabriel Vallejo. La información que tenemos es que desde la misma Presidencia de la República se conoce esta amenaza. No tenemos mayor información, que eso es muy preocupante. Nosotros realmente no sabemos quién es el que quiere atentar contra la vida y la humanidad de la senadora Paloma Valencia, en contra de la representante Katy Jubinao, el contralor. Ahora, lo cierto, Nicolás, es que esta no es la primera amenaza. Nosotros venimos teniendo amenazas permanentes desde hace meses en contra de los líderes del Centro Democrático. La verdad es que la situación de la oposición, la situación de seguridad de la oposición en Colombia es dramática, ¿no? Amenaza de muerte. No tenemos mayor información. Lo que yo le puedo decir es que es la misma Presidencia de la República. Ojo con esto. Es la misma Presidencia de la República la que está dando la información. Por eso les pedimos a ellos que nos den el detalle. ¿Quién está detrás de esto? ¿Desde dónde se está fraguando este tipo de amenazas? Porque imagínese usted la preocupación que estamos teniendo en el Centro Democrático y en el partido de la oposición. No nos han dicho si son grupos narcotraficantes, si son grupos terroristas, si son de dónde se origina. Aquí lo que hay que decirle al país es que es la misma Presidencia de la República, el mismo gobierno nacional, en donde simplemente nos advierte y nos dice: esta es la amenaza más grave de todas que hemos recibido hasta el momento en contra, en este caso, de la senadora Paloma Valencia. La UNP, ¿qué está pasando, director? ¿Cuál es el entendimiento que ustedes tienen con la Unidad Nacional de Protección? ¿Cómo los están protegiendo? ¿Sigue el déficit en varios esquemas? Claro, por supuesto, siguen déficit y muchos de nuestros líderes en región, en departamentos críticos como Arauca, como Norte de Santander, como departamentos como el Cauca, algunos sectores o lugares de Antioquia, siguen siendo críticos y pues no hemos recibido la atención oportuna. Esta coyuntura, para ya pasar al otro tema, ha dejado, digamos, Paloma de hacer actos importantes en medio de su precandidatura presidencial. Juan Camilo, la verdad es que esto genera mucho temor. Nosotros hemos tratado de adoptar todas las medidas de autoprotección, en el caso puntual de la senadora Paloma Valencia, pero usted entenderá que en plena campaña presidencial uno tiene dos alternativas: o literalmente se encierra en su casa o en su oficina y no tiene ese contacto tan importante con la comunidad, o simplemente se arriesga y se encomienda a mi Dios y a la Virgen para que no va a pasar nada. Yo sí creo que hay una sensación de zozobra y de angustia muy grande, no solamente de ella, sino de quienes somos sus compañeros, me imagino de su familia. Ella sigue haciendo campaña, obviamente tomando las medidas de autoprotección que son muy importantes. Director, déjeme pasar al otro tema. Ustedes han anunciado que en el próximo mes de noviembre van a dar a conocer el candidato o la candidata que representará al Centro Democrático en las elecciones del 2026. ¿Cómo va a ser el mecanismo para escogerlo? Juan Camilo, esta fue una decisión de consenso de los precandidatos. Ellos llegaron a un acuerdo de que sea el 28 de noviembre el día en que se anuncie el candidato producto de un mecanismo que será una encuesta realizada en principio por una encuestadora internacional. Ese ha sido como lo que se ha venido conversando con ellos y bueno, más que conversando, ellos son los que finalmente toman la decisión y bueno, ese día se le dará a conocer al país quién será el candidato del Partido Centro Democrático. ¿Esto será por una encuesta? Sí, señor, una sola encuesta.
La entrevista completa al director del Partido Centro Democrático en minutos por nuestra señal digital Noticias Caracol en vivo. 8:44. En otras noticias, la Personería de Bogotá reveló que en la ciudad cerca de 200 bares están operando bajo la razón social de sindicatos. Y entre tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que las autoridades podrán sellar estos establecimientos que no cumplan con los requisitos establecidos, pero que usen la fachada de sindicatos para burlar la ley. En muchos de estos sitios se ha permitido el ingreso de menores de edad y se han denunciado casos de trata de personas y venta ilegal de licor y estupefacientes. La necesidad de que se fortalezca la articulación institucional para poder atender este problema que se está generando en la ciudad con este abuso que se está cometiendo de una figura que tiene un amparo constitucional y legal. Adicionalmente a esto va a haber una colaboración armónica en temas de capacitación entre las diferentes instituciones, mayores intervenciones y también se van a hacer unos análisis frente a las posibles sanciones que se puedan tener por el mal uso o el abuso de esta figura. Vámonos ahora para el departamento de Antioquia porque nuestro ojo de la noche en Medellín, Erika Zapata, asistió a Gringo Tuesday, un evento de intercambio cultural que busca que nacionales y también extranjeros compartan experiencias en inglés, español y portugués. Muy buenos días, conocimos una historia muy llamativa en la ciudad de Medellín, específicamente en el sector de Provenza, que tiene lugar todos los martes y es un intercambio cultural. Llegan extranjeros, también hay personas de Colombia, se intercambian los idiomas, se enseñan sobre ellos, se van contentos para la casa y pasan un rato bien agradable. En el sector de Provenza, en el poblado, más de uno se pone gringo los martes en la noche. Es que se reúnen extranjeros y colombianos a aprender diferentes idiomas al son de la música y el buen diálogo. Quiero aprender español por mi novia. Ah, ¿la novia es de acá? Mi novia es de Ecuador. Yo estoy hace 13 años ya con el proyecto y todo surgió cuando se detecta una necesidad en donde los colombianos queremos practicar idiomas con los extranjeros. En medio de conversaciones, algunos conocen cómo se pronuncian las palabras en inglés, español, portugués y otros idiomas. Ya tenía más o menos unas bases en inglés y siento que el hecho de estar practicando con nativos ayuda muchísimo a mejorar la fluidez. Lo importante es tener un buen ambiente, conversar. Yo estoy acá ayudando con ciertas palabras o tratando de explicar ciertas cosas. Es un pequeño mundo, ninguno se conoce, pero la pasan bueno. Haciendo varias formas de intercambio. Yo asistí a la mesa de español avanzado, a la mesa de portugués avanzado. Gringo Tuesday es el nombre de este evento que se realiza cada martes en la noche en Medellín para el intercambio cultural. La mayoría les gusta en inglés, pero muchos extranjeros vienen ya para practicar su español con gente local. También tenemos italiano, portugués, alemán y francés. El que viene por aquí termina bien happy, porque además de conocer gente, aprende un idioma y regresa en 8 días. Es una actividad que se viene realizando desde hace muchos años. La idea es que usted vaya, aprenda sobre el idioma que le interesa. Hay una persona que le puede enseñar, usted también le puede enseñar de su idioma a otras personas. Y lo mejor de todo esto es que es de manera gratuita. Qué interesante, Erika, gracias. 8:48, seguimos con buenas noticias. Más de 2.000 estudiantes de la Universidad del Valle recibieron hoy una tarjeta especial del Sistema Masivo Mío. Desde ahora contarán con un apoyo adicional para movilizarse hasta sus sedes educativas. En el marco de los 80 años de la Universidad del Valle, las directivas, la Gobernación del Valle y Metrocali le dieron una buena noticia a más de 2.000 estudiantes. Contarán ahora con una tarjeta de Mío recargada para que puedan movilizarse diariamente. Otorgarle un apoyo de transporte a 2.000 estudiantes de nuestra universidad, de los estratos más bajos de la población. Son estudiantes que tienen situaciones muy vulnerables, son estrato 1, estrato 2, mujeres cabezas de familia, personas desplazadas por la violencia. Una noticia que fue bien acogida por los estudiantes. Esto ha sido algo especial porque muchas veces nosotros como estudiantes podemos estar eligiendo entre venir a la universidad en el Mío o incluso hasta estar almorzando. Entonces es una medida súper fundamental en lo que se ha tomado ahora.
Esta medida cuenta con pasajes limitados que cubren la duración del semestre y se renovará de forma permanente para los estudiantes. Va a ser hasta final de año y luego volvemos a iniciar a principios de año. Y Metro Cali pues se ha unido con nosotros y nos dio los carnets para que los muchachos pues puedan tener muchas más facilidades. Así que pues estamos muy contentos de poder apoyar a estos 2.047 estudiantes. Esta es una de las medidas que mejorará el bienestar universitario y que se suma a la implementación de nuevas medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes. El comercio desde ya encendió motores para la época más esperada del año, la Navidad. Los empresarios confían en aumentar sus ventas hasta en un 35%. Estas vitrinas llenas de color, con arbolitos de Navidad, Papá Noel, renos, luces, flores, reflejan que el comercio ya está listo para la mejor temporada del año. Varios de estos negocios se preparan durante todo el año para ofrecer los mejores productos. El pesebre, lo que son los árboles, y luego sí ya están los centros de mesa, lo que son las guirnaldas decoradas, lo que son las mariposas que ustedes están viendo ahí en movimiento. Para esta temporada se proyecta que el comercio aumente sus ventas entre un 30 a un 35%. Lo que esperamos incrementar un tráfico en un 15% y en ventas hasta de un 30% más que el año anterior, gracias a las estrategias que en conjunto realizamos con el comercio. Desde ya nuestros comerciantes están preparando sus vitrinas con productos ideales para regalar este año, como ropa, calzado, tecnología, marroquinería y demás. También es una oportunidad para la generación de empleo. Miren, cuando es época que nosotros le llamamos quieta o muerta, que le llamamos nosotros en el mercado, más o menos tenemos 30 a 40 empleados, pero en este momento nosotros alcanzamos a emplear hasta 120 empleados entre los dos almacenes que quedan en la calle 53. La Cámara de Comercio de Bogotá y autoridades locales están impulsando la gran vitrina navideña, donde esperan la participación de comercios formales de 13 localidades y 9 municipios de la Sabana. Y que en esta Navidad nuestros empresarios puedan mostrar en las vitrinas todo el potencial que tienen. Le damos mucho empleo a mucha gente, visibilizamos el comercio en general y hacemos unas caravanas en familia para ir a recorrer las vitrinas de Bogotá y de Cundinamarca. Sumado a estrategias como el Black Weekend, Bogotá Despierta del 16 al 23 de diciembre o Bogotá Corazones Productivos, el comercio se pone de fiesta. Momento para conocer qué tendremos en nuestra señal en vivo, en Caracol en Vivo. Juan Camilo Cortés, buen día. Daniela, Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo para los televidentes de Noticias Caracol y Noticias Caracol en Vivo. Vamos a hablar, por supuesto, de muchos temas. Hoy el tema político es protagonista. Vamos a ir desenredando esta pita, este enredo en la consulta de la izquierda en nuestro país. En segundos va a hablar Iván Cepeda, precandidato presidencial, y por supuesto les vamos a explicar pues lo que le espera, el futuro a esta consulta que buscaba hacer la izquierda para las próximas elecciones presidenciales. Vamos a hablar, mucha atención, en minutos. El alcalde de Calamar va a hablar aquí en Noticias Caracol en Vivo sobre el último ataque que le hicieron a su casa, muy grave allí en Guaviare. Va a estar aquí después de una reunión, se va a reunir con alcaldes, nos va a estar atendiendo aquí en Noticias Caracol. Y por supuesto, nuevo capítulo de nuestra serie digital A la Calle con Erika Zapata. Los leemos con la pregunta del día: ¿cuál es su marcador para el partido de la Selección Colombia contra Argentina en la semifinal del Mundial Sub-20 esta noche? Los leemos con el @Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Nos vemos en segundos. Ya respondí, 2-0. 2-0, sí, bueno, nos vamos así. 8:59, terminamos. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para ustedes en digital. 12:30, nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Gracias, feliz día, chao.